Bueno, hoy vamos a ver la parte teórica del tema presión y viento. Mañana Fernando les va a dar un poco los temas de instrumental, los instrumentos para medir o registrar las dos variables, lo que son barómetros, barógrafos, eh, siempre viendo cuál es el instrumento de referencia o instrumento patrón, y cómo es el principio de funcionamiento, la cantidad de observaciones. Digamos, para cada instrumento ustedes tienen que tener más o menos ese tipo de información clarificada. ¿Cuál es la frecuencia de observación? eh, ¿Qué variable mide? ¿En qué unidades? El comportamiento de esa variable a lo largo del año, o cómo se comporta latitudinalmente. Así que, bueno, ese tipo de preguntas vayan haciéndoselas y cualquier duda que les quede nos consultan. Eh, en lo que es viento van a ver un poco lo que son, para ver dirección de viento, están las mangas en los aeropuertos, la veleta, medición de viento a 2 metros, a 10 metros, depende un poco también las estaciones, pero bueno, un panorama de eso van a tener mañana. Acá lo que vamos a empezar a hacer es a ver la definición de las distintas variables en lo que es, o en lo que respecta a presión atmosférica. Es básicamente, como toda medida de presión, es una unidad de fuerza por unidad de superficie. Una presión normal, considerada a 0 metros sobre el nivel del mar, se estipula o se está estandarizada o se considera 1013 hectopascales. También lo pueden ver en milibares y equivale a esta cantidad de gramos por centímetro cuadrado. La podemos considerar como una columna de aire en la atmósfera que por unidad de superficie ejerce esa fuerza. Así que, bueno, esto para que vean también es como el 90% de la presión la ejerce, o sea, una vez que ya nos elevamos 12 kilómetros, tenemos una presión que es el 10% de la que tenemos en superficie aproximadamente, y esto es básicamente por la propiedad del aire de ser compresible, se puede comprimir. Así que, bueno, ese es el motivo por el cual hay una disminución exponencial de la presión con la altura. Se la puede medir y, bueno, de hecho, por eso el instrumento patrón para medir presión es el barómetro de mercurio, el barómetro de Fortin, que utiliza un líquido, ¿cómo se llama? Un agente sensible que es el mercurio, y que una columna de 76 centímetros equivale a una presión de una atmósfera. Por eso se habla de 760 milímetros de mercurio. Así que, bueno, esas son las equivalencias entre unidades. Y como les decía, el aire tiene la característica de que puede ser compresible. Por lo tanto, fíjense cómo muestra en este ejemplo, para tener una variación de presión constante de un valor, eh, acá no se aprecia del todo bien, pero bueno, se supone que entre la línea negra y la línea de puntos debería haber una variación, un delta de presión constante. Por ahí no ha salido del todo bien en este esquema, pero esa es la idea. Fíjense que en la medida que subimos a 5.500 metros, por ejemplo, tenemos que hacer el doble de altura para tener una variación de presión similar a la que tenemos en una variación de altura h. Por dar un valor en particular, no es una unidad arbitraria, pero bueno, a 5.500 metros tenemos que hacer 2 veces esa variación de altura. Y ya estando a 11.000 metros tenemos que hacer una variación de altura de 4 veces la que tenemos en superficie para tener una variación de presión equivalente. Mientras que en el océano, el agua, al no ser compresible, la variación de presión con la profundidad es constante. Este ejemplo de la ciudad 1 y ciudad 2 lo van a ver en español o en distintos libros de meteorología como el típico ejemplo para explicar por qué la presión responde a las variaciones de temperatura. Y generalmente asociamos a las altas presiones a condiciones de baja temperatura y viceversa. Cuando la temperatura aumenta, la presión tiende a disminuir. Con un contrasentido, digamos, de forma contradictoria a lo que uno tendería a creer o pensar. Porque básicamente nosotros, en la ley de los gases ideales, plantea que la presión en un recipiente cerrado, herméticamente cerrado, la presión por el volumen
es igual a N por R por T. Si miramos las variables, tenemos presión, volumen de un lado de la ecuación y la temperatura del otro, lo que indicaría que a mayor temperatura vamos a tener mayor presión. Pero como la atmósfera no se comporta como un recipiente cerrado, tenemos que entender que esa ecuación no se aplica perfectamente en la atmósfera y de hecho sucede lo contrario. Vamos a tratar de usar este ejemplo para describir ese comportamiento. ¿Por qué la ciudad 1, en este caso con menor temperatura, los colores azules plantean una temperatura menor y los colores más colorados plantean una temperatura mayor? ¿Por qué en la menor temperatura tenemos una alta presión? Y por ende, las condiciones de alta presión fomentan o estimulan el descenso de masas de aire, y lo contrario sucede cuando las condiciones son de baja presión. Las bajas presiones fomentan las masas de aire en ascenso. Bueno, esto es una foto de lo que sucede. Vamos a tratar de explicar un poco el comportamiento. Acá no lo plantea, pero el motivo es básicamente que suponemos una columna de aire 1 y una columna de aire 2, ambas masas de aire en equilibrio. Este era el equilibrio inicial, a la izquierda. En la segunda situación se enfría, se contrae una masa de aire. Suponemos acá que siguen teniendo la misma presión, ambos tienen 1003 hectopascales, y una masa de aire 2 que se expande porque aumenta su temperatura. Lo que sucede es que al expandirse esta masa de aire, planteamos una situación inicial con igual presión en superficie, pero en la medida que nos alejamos en altura, supónganse vamos a un punto a esta altura, esta masa de aire que se ha contraído ha disminuido mucho más su presión en la altura, porque le queda mucha menos cantidad de masa por encima que esta masa de aire que está a mayor temperatura. Por lo tanto, en altura, esta masa de aire de mayor temperatura tiene mayor cantidad de aire por encima, por ende tiene mayor cantidad de presión que esta masa de aire fría. O sea que en altura va a haber un gradiente de presión que va a fomentar la aparición de vientos. Ya vamos a ver más adelante, los vientos se desplazan, son movimientos de aire que van desde las zonas de mayor presión hacia las zonas de menor presión. Y como les decía, al contraerse esta columna va a tener menor cantidad de presión, menor cantidad de masa de aire por encima de esta altura, y por ende va a haber movimiento desde la masa de aire cálido hacia la masa de aire frío en altura. Lo contrario al haber pérdida de masa de aire desde la columna 2 hacia la columna 1, la columna 2 en superficie va a tener menor presión porque tiene menos moléculas de aire, menos masa de aire por encima. Por lo tanto que en superficie esta masa de aire de mayor temperatura tendrá menor presión y el sentido del aire va a ser en sentido contrario. Desde la masa de la columna 1 con menor temperatura hacia la masa de la columna 2. Así que un poco ese es el motivo que explica el comportamiento general de las presiones asociadas a las temperaturas. Mayores temperaturas generalmente está asociado a menor presión en superficie, y menor temperatura está asociada a altas presiones en superficie. No sé si quedó alguna duda ahí, a veces cuesta un poco ese ejemplo. ¿Alguien está queriendo entrar? Disculpen, bueno, ahí veo. Por eso les decía que traten de avisarme por micrófono. Yo tengo el auricular puesto, pero cualquier cosa traten de avisarme por micrófono porque yo no sigo la clase, no sigo el chat. A ver, no escucho. Ah, perdón, me estaba hablando, pero yo no tenía el sonido. Tenía el micrófono sin sonido. Ahora sí, gracias, Alexi. No sé si quedó claro este ejemplo o por ahí lo reitero nuevamente. Incluso ahora veo que me avisa el Meet directamente. Si quieren reiteramos un poco, lo que estábamos planteando aquí es que la relación existente entre la temperatura y la presión a nivel de superficie. Que les comentaba que de forma contraria a lo que uno tiende a pensar, en un recipiente cerrado nosotros sabemos que la presión y la temperatura se comportan de manera
proporcional, o sea, aumenta la presión en un recipiente cerrado, aumenta la temperatura, o viceversa, un aumento de temperatura produce un aumento de presión. Esto pareciera no suceder en la atmósfera. Y el motivo que les planteaba se los muestro acá con un ejemplo, un típico ejemplo para explicar este comportamiento, que es que plantea dos masas de aire, dos columnas en dos ciudades distintas, con la misma presión y la misma temperatura. Si se produce un aumento de la temperatura en la ciudad 2, la que se ve a la derecha, y una disminución de temperatura en la ciudad 1, se contrae la columna de aire y en altura vamos a ver que, si se fijan, en altura la masa de aire frío tiene menor presión a la misma altura que la masa de aire 2. ¿Por qué? Porque tiene muchas menos moléculas o mucha menos masa ejerciendo presión por encima de esta altura. Mientras que la columna de aire 2 todavía tiene, si vemos acá en este ejemplo, se ve que todavía no tiene ni siquiera la mitad de su masa por encima, en este ejemplo gráfico. Por lo tanto, como el aire se desplaza desde las zonas de mayor presión hacia la de menor presión, en altura va a haber un flujo de aire desde la columna 2 hacia la 1. Ese movimiento de aire desde la columna 2 hacia la 1 va a generar que en superficie la columna 2 va a tener menor cantidad de masa, menor cantidad de presión que la columna 1. Por lo tanto, en superficie va a haber una baja presión en la masa de aire que se encuentra a mayor temperatura. Y por eso se ve acá en este ejemplo, en altura, vamos a ver una H de alta presión y una L de baja presión, pero bueno, son comportamientos del aire en altura. Va a haber un movimiento de aire desde la columna 2 hacia la columna 1 en altura. Ese movimiento de aire, esa salida de aire de la columna 2 hacia la 1, va a generar una depresión en superficie en la columna 2. Y por ende, y el ingreso de aire hacia la columna 1 va a generar una alta presión en superficie en la columna 1. Por lo tanto, se genera este ciclo, este movimiento desde la zona fría hacia la zona cálida en superficie. Y esto es lo que explica que en superficie tengamos que asociar, generalmente sucede que momentos o días de bajas temperaturas están asociadas a altas presiones y viceversa. Días con altas temperaturas empieza a haber una disminución de presión. A su vez, las bajas presiones, tengan en cuenta, como una baja presión está asociada a una elevación de la masa de aire, generalmente está asociado a condiciones de mal tiempo. Cuando la presión empieza a disminuir, suele estar asociado en los pronósticos a momentos de pronósticos de nubosidad y eventualmente precipitaciones. Ya vamos a ver en el teórico de humedad por qué este ascenso de aire genera nubosidad. Y las condiciones de altas presiones o de baja de masa de aire en descenso, en inglés se habla de sinking, sink es con efecto sumidero, bueno, está asociado a eso. Cuando hay altas presiones hay masas de aire en descenso y condiciones de buen tiempo. Bueno, vamos ahora sí a pasar a la parte de viento y su relación con la presión. El viento se produce inicialmente por una diferencia de presión. El viento es un movimiento de aire en superficie. Generalmente se habla de vientos cuando es en movimiento horizontal o advección, a los movimientos horizontales de masas de aire, y se habla de corrientes de aire cuando son en la vertical, corriente ascendente o corriente descendente. Pero bueno, hablando de viento, generalmente lo asociamos a movimientos de advección, movimientos horizontales de masas de aire. Y la fuerza que genera ese movimiento de aire es la fuerza gradiente de presión. La diferencia de presión que existe entre los distintos puntos de la atmósfera genera zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones, y los vientos se producen como resultante siempre en sentido desde las zonas de altas presiones hacia las zonas de bajas presiones. Y ese viento será tanto más intenso cuanto mayor sea el gradiente de presión. El gradiente, no sé si ya mencionamos la definición, pero cualquier gradiente, un gradiente es una tasa de cambio de una variable en función a otra. O sea, la velocidad, por ejemplo, la podemos definir como un gradiente. Es la tasa de cambio del desplazamiento en la medida que cambia el tiempo. O sea, es un gradiente porque está asociando dos variables entre sí. Y la fuerza gradiente de presión es la tasa de cambio de la presión
por unidad de desplazamiento, por unidad de distancia. O sea que si consideramos una distancia fija de 100 kilómetros, el gradiente será mayor cuando más cambie la presión entre dos puntos distanciados a esos 100 kilómetros. Generalmente esto lo podemos reflejar o ver a partir de las isobaras. Entonces en un mapa de isobaras podemos ver que mientras más cercanas se encuentren entre sí dos isobaras, hablando de una diferencia por ejemplo de 5 hectopascales en este ejemplo, mientras más cercanas estén entre sí, esos 5 hectopascales se van a estar produciendo esa diferencia en menor distanciamiento y por lo tanto el gradiente va a ser mayor. En este ejemplo tenemos en un lado izquierdo la isobara de 1020 arriba y la de 1015 abajo, por lo tanto el gradiente de presión es hacia abajo en el ejemplo, y en este de aquí a la derecha el gradiente de presión tiene sentido hacia arriba. Luego podemos tener el mismo ejemplo de arriba, este que está aquí es el mismo ejemplo que vemos acá abajo. Otro ejemplo que en la misma distancia, en lugar de haber 5 hectopascales de diferencia, tengamos 10 hectopascales de diferencia, o sea que el gradiente va a ser mayor. O podríamos tener en realidad esta situación que se ve aquí, que no es ni más ni menos que la opción B y la C podrían ser perfectamente la misma situación, pero acá estamos trazando una isobara a la mitad que no se ve en la opción B. Pero básicamente es que la misma diferencia de presión que teníamos acá en esta distancia, la tenemos en menor distancia. Por ende, el gradiente de presión va a ser mayor. Al haber un aumento del gradiente de presión, vamos a tener un aumento en la velocidad del viento. Y lo que se genera, hay otra, digamos, siempre se habla de la fuerza gradiente de presión como la fuerza que genera el viento. Pero luego tenemos una serie de fuerzas que son desviadoras del viento. Vamos a partir inicialmente por lo que es la fuerza de Coriolis o pseudofuerza, para ver un poco más y ver hay una demostración que yo les subí ahí al aula, si la quieren ver, una demostración donde se busca simular el movimiento de una pileta, que se saca un tapón en el centro y se hace esto en los dos hemisferios, mostrando las diferencias en el sentido de giro del agua. Esto siempre asociado a dos jóvenes que han hecho esto, motivados inicialmente, creo, por un capítulo de Los Simpsons que habla de retrete, de cómo gira el agua en el retrete. Así también les dejé un breve video del capítulo de Los Simpsons, que es muy interesante, que son 2 o 3 minutos, por lo menos de la parte más interesante del capítulo. Están colgados en el aula virtual. Lo que plantea la fuerza de Coriolis es que si tenemos en un cuerpo en rotación, como es en este caso el planeta Tierra, tenemos un punto de inicio, por ejemplo, esto obviamente en aviación está totalmente conocido y es el ABC de cualquier curso de formación de aviadores, que si tenemos que dirigirnos hacia un punto que se encuentra más hacia el norte, como el planeta Tierra da una vuelta en 24 horas, pero esa vuelta en distancia, en desplazamiento, es nula en el polo y es máxima en el ecuador, porque en el polo podemos plantear que una vuelta no genera ningún desplazamiento, porque es un punto, y en el ecuador, que es la máxima distancia, por el diámetro que es más alto a esa altura, la sección, o sea, la velocidad tangencial de un punto en el ecuador es máxima. Si un punto que está en contacto con la superficie se desplaza, se separa, como ser un avión, cualquier elemento que se separe, y se dirige hasta este objetivo, el objetivo está girando a mayor velocidad tangencial, tiene un momento de giro en sentido al giro planetario, el objetivo mayor al punto de partida, porque al sur tenemos en nuestro hemisferio menor de velocidad tangencial. Para cuando nos querramos acercar, cuando lleguemos a esa situación, fíjense, al tener mayor desplazamiento, el punto más al norte, si seguimos con la misma dirección, estaremos desviándonos hacia la izquierda. Básicamente porque este punto objetivo tenía mayor velocidad tangencial, en este caso hacia el este, que el punto de partida, que el avión que salió en este caso, por ejemplo, desde el punto de partida. Al despegarse de un cuerpo que está en giro
permanente a una velocidad menor que la velocidad que tiene el punto objetivo, cuando querramos llegar hasta este lugar, veremos que nos hemos desviado hacia la izquierda. Por eso esto siempre se tiene que calcular, y si el objetivo es llegar a este punto, tienen esos cálculos hechos sobre cuánto tienen que direccionarse más hacia el este en este caso. Esto hace que sucede también, afecta también a los vientos. En el hemisferio sur genera esa desviación que les decía hacia la izquierda, y en el hemisferio norte la situación es contraria, el desvío es hacia la derecha. Fíjense, acá tenemos el hemisferio norte, un punto, la máxima velocidad tangencial se da en el ecuador. Por lo tanto, si un elemento se despega de la Tierra, de la superficie terrestre, direccionándose perfectamente hacia el norte, por ejemplo, al haber llegado a esa latitud, lo va a hacer a mayor velocidad tangencial hacia el este, y va a estar desviándose hacia el este respecto al punto objetivo. Y lo contrario, como les mostraba recién, sucede con un punto que viene más del sur, que quiere direccionarse directamente, perfectamente hacia el norte, para cuando llegue a ese momento, el elemento, el objetivo que estaba al norte, se habrá desplazado más por mayor velocidad tangencial que el elemento en movimiento latitudinal. Por lo tanto, siempre, como les comentaba, la dirección, el objetivo tiene que estar siempre, en este caso, más hacia el este, para corregir esa diferencia por fuerza de Coriolis. Lo mismo si fuese con sentido sur, sería exactamente lo mismo. Si un punto con sentido, un elemento se desplaza hacia el sur, se separa del movimiento en rotación, tiene que considerar que se está desplazando con velocidad tangencial mayor que el objetivo, por lo tanto va a terminar llegando más hacia el este, se va a desviar hacia la izquierda. Y esto es lo que conocemos como efecto Coriolis. Esta es la fuerza de Coriolis, donde intervienen dentro de esa ecuación lo que es la velocidad angular de rotación de la Tierra, la velocidad, en este caso planteada del viento o del objetivo en movimiento, acá lo asociamos directamente a los vientos. O sea que a mayor fuerza, a mayor velocidad de viento, mayor va a ser el efecto que genere Coriolis, es directamente proporcional a la velocidad de desplazamiento del elemento bajo análisis, en este caso el viento. Y bueno, todos estos parámetros, 2 por omega por el seno de la latitud, es lo que se conoce como factor de Coriolis o parámetro de Coriolis, 2 por omega por el seno de la latitud, y la velocidad de viento es el otro factor a considerar. Esto significa, tienen que ver básicamente que el efecto Coriolis se maximiza, es máximo en los polos, básicamente porque hay un cambio de velocidad tangencial que es de 0, pasa a ser de 0 a empezar a tener velocidad tangencial, mientras que en el ecuador la diferencia entre latitudes no es tan marcada. A una diferencia de 1 grado de latitud, en el ecuador las diferencias de velocidad tangencial son mucho menores que en la medida que nos acercamos a los polos. Entonces el efecto Coriolis se maximiza en los polos y se minimiza en el ecuador. Bueno, esos actúa como fuerza desviadora. Otra fuerza desviadora en superficie es la fuerza de rozamiento, que acá no la estamos viendo en este momento, pero bueno, para tener en consideración vamos a tener que en superficie vamos a tener 3 fuerzas: la fuerza de gradiente de presión, la fuerza de Coriolis, que es desviadora, y la fuerza de fricción o de rozamiento, que se da más o menos hasta el kilómetro de altura, que también actúa como desviadora. Pero bueno, si vamos a ver la evolución de los vientos en altura, como se denominan vientos geostróficos, los vientos de altura no tienen rozamiento, así que solamente actúa la fuerza gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Como esto estaba hecho para el hemisferio norte, y la mayoría de este tipo de cosas se ven para el hemisferio norte, lo tuve que invertir, y por eso tiene desde la derecha hacia la izquierda va a quedar. Un ejemplo de cómo se forma inicialmente un viento geostrófico. Obviamente tenemos primero una alta y una baja presión en altura, isobaras, que generan movimientos de masas de aire
desde la alta hacia la baja presión, que es lo que se ve como fuerza gradiente de presión. Vamos a tener una velocidad hacia el norte, una velocidad inicial, y una vez que se empieza a mover, recién ahí empezamos a tener efecto Coriolis. Empieza a haber un efecto que es desviador hacia la izquierda en el hemisferio sur, a 90 grados respecto al movimiento. Al aparecer esta componente, esto se va a empezar a desviar hacia la izquierda. Por lo tanto, el movimiento, la velocidad, si bien el gradiente de presión sigue siendo el mismo, al haber un movimiento desviado hacia la izquierda por Coriolis, empieza a haber una inclinación del movimiento de la masa de aire y también se inclina siempre Coriolis, el efecto Coriolis es siempre a 90 grados del desplazamiento. Entonces, ¿hasta qué momento se va a desviar la masa de aire en altura? Hasta que se anulen las fuerzas generadoras y las fuerzas con las desviadoras. La generadora es la de presión, así que vamos a dejar de tener desviación cuando se equilibren las fuerzas, que va a ser cuando, básicamente, la masa de aire esté desplazándose perfectamente hacia la izquierda y las dos fuerzas intervinientes quedan canceladas. Por eso es que si miran los vientos en altura van a ver que perfectamente cómo se mueven siguiendo casi exactamente a las isobaras. Manteniendo en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, vamos a tener las isobaras de menor presión hacia la derecha y las isobaras de mayor presión hacia la izquierda. Como les planteaba acá en este ejemplo, a la izquierda tenemos que tener las de mayor presión, ¿no es cierto? Lo mismo que les decía acá, a la izquierda las de mayor presión y a la derecha las de menor presión. Eso en altura. Cuando tenemos acá es el mismo ejemplo de viento en altura, a la izquierda las altas presiones, a la derecha las bajas presiones. Coriolis queda equilibrado con la fuerza gradiente de presión. Pero en superficie tenemos una tercera fuerza interviniente que hace que este fenómeno no se produzca. Y lo que permite que los vientos corten a las isobaras. No la cortan perpendicularmente, sino que deja de desviarse, ese viento deja de desviarse cuando las tres fuerzas intervinientes se cancelan. La gradiente de presión, la de Coriolis, que siempre se mantiene perpendicular al movimiento, en este caso el movimiento resultante es este. Inicialmente era hacia abajo, se va desviando por Coriolis, y ¿hasta qué momento se desvía por Coriolis? Hasta que Coriolis más rozamiento generan un vector de igual magnitud, de sentido contrario al gradiente, y se anulan las tres fuerzas. En ese momento queda el viento determinado cortando, generalmente cortan en cierto ángulo las isobaras. Así que bueno, siempre desde la de mayor hacia la menor presión, pero con cierto ángulo. En resumen, vamos a tener estas dos situaciones. Las altas presiones, los centros de altas presiones, con vientos paralelos a las isobaras. Las altas presiones siempre en nuestro hemisferio sur hacia la izquierda del movimiento y las bajas a la derecha. Y fíjense en centros de baja presión que se producen, que también a la derecha del movimiento del viento vamos a tener las bajas presiones y a la izquierda las altas presiones, siguiendo perfectamente las isobaras. Esto en altura, lo que denominamos vientos geostróficos sin rozamiento, son los que están en altura. En superficie vamos a tener que los vientos se desvían hacia la izquierda, digamos los centros de altas presiones. Tenemos alta presión en el centro, baja presión en la periferia. Los vientos resultantes van a ser desde la alta hacia la baja presión, desviándose a la izquierda por Coriolis. Entonces, bueno, esto es lo que conocemos como un centro de alta presión. Tenemos dos centros semipermanentes a los 30 grados de latitud en el Pacífico y en el Atlántico. Asociado a esto, como les decía, a que las bajas temperaturas, los océanos tienen generalmente menor temperatura que el continente, por lo menos en nuestro hemisferio que no es tan continental. Las bajas temperaturas fomentan la aparición de centros de alta presión, como son los semipermanentes del Pacífico a 30 grados de latitud y el mismo del Atlántico también a 30 grados de latitud. Acá yo les muestro siempre, porque este esquema lo que tiene, que no me suele gustar, es que pareciera que los vientos se desvían hacia la derecha, y en el hemisferio sur no sucede eso, los vientos no se desvían hacia la derecha. Es un esquema que habría que corregirlo, pero bueno, está sacado así del libro. Lo que sucede es que el gradiente de presión son estos vectores en rojo que ven aquí. La desviación por Coriolis es hacia la izquierda. Sería el viento resultante, quedaría cruzando las isobaras, como se ve acá.
desviado hacia la izquierda. Y esto es lo que genera este efecto ciclón, donde, bueno, el resultante es de manera no directamente hacia el centro, sino que desplazado, y es lo que genera digamos, los movimientos de rotación en sentido horario, o sea, los ciclones, las bajas presiones. Por eso los huracanes que uno ve en el hemisferio sur son en sentido horario. Recuerden, bajas presiones asociadas a elevación de masas de aire y altas presiones asociadas a, a masas de aire en descenso. Entonces, bueno, esto es el motivo es este. Hay una desviación de la fuerza gradiente de presión, una desviación de los vientos hacia la izquierda, y genera este ciclo, esta forma de giro en torno a las bajas presiones en el hemisferio sur en sentido horario. En resumen, bueno, tenemos la fuerza que genera el viento, la fuerza gradiente de presión, y la fuerza desviadora de los vientos. Tenemos Coriolis, rozamiento, y esta tercera fuerza que no comentamos mucho, digamos, escapa un poco a los alcances de la asignatura, pero es una tercera fuerza desviadora, que es la fuerza centrífuga, que se da en la medida que hay un giro de una masa de aire. Quería hacer un paréntesis con el tema de radiosondeo, que es básicamente, como se ve acá, una radiosonda que se eleva todos los días. En realidad debería hacerse cada 12 horas en distintas estaciones meteorológicas, y es lo que permite registrar el estado de la atmósfera en cuanto a variables como temperatura y presión y humedad. Distintas variables que se van registrando en instrumentos, o sea, todos los días. Imagínense los costos de esto: se eleva una radiosonda, donde ahí por temperatura se eleva, y tenemos un instrumento que no solo registra, sino que envía señales de... no nos puede brindar la altura, porque la altura no la podemos medir, pero sí nos brinda datos de presión, y como sabemos que la presión disminuye con la altura, un poco la idea de la altura la tenemos por la presión. Por eso cuando vean mapas de meteorología, estudiando los comportamientos de variables con la altura, en lugar de hablar de altura, se habla de altura geopotencial. Y entonces, en lugar de decir a 1000 metros de altura, 200, 300 metros de altura, habla de lo que sucede con las variables, con la temperatura o la humedad, por ejemplo, a una altura geopotencial de 500 milibares, que sería, en lugar de hablar de hectopascales, lo pasan en milibares, pues se puede hacer en cualquier variable, en cualquier unidad de presión, pero en lugar de hablar de altura en metros, hablan de altura geopotencial. Y se hacen muchos mapas a nivel, digamos, regionales, de qué sucede con las masas de aire, y en base a datos de radiosondeo, pero con altura geopotencial, no con altura en metros, porque es un dato que, como les decía, no se puede obtener con precisión. Fíjense que la cantidad de estaciones que tenemos que tienen Estados Unidos, prácticamente uno por estado. Los estados más grandes pueden tener más de una. La idea es que haya al menos un estudio de la atmósfera cada 160 y no más de 320 kilómetros entre radiosondas, entre estaciones que hagan radiosondeo. Así que esto es lo que permite estudiar mejor la atmósfera y hacer mejores pronósticos. Por eso, en parte, acá traté de hacer un mapa a una escala similar entre Argentina y Estados Unidos, y fíjense la diferencia. Este sería un círculo con un radio de 300 kilómetros. Fíjense que la mayoría de las estaciones están más distanciadas. Tenemos muy poquitas estaciones en Argentina que hagan radiosondeo. Bueno, ahora sí quería comentarles un poco lo que son los movimientos de aire desde las zonas de altas presiones, que llamamos anticiclones, hacia las zonas de bajas presiones o ciclones. Generalmente esos movimientos, por todas las desviaciones que les comentaba, no es una línea perfecta que vaya de manera directa de un centro al otro, sino que son desviados generalmente por las fuerzas desviadoras que les comentaba. Muchas veces sucede esto que se ve acá: tenemos un centro de alta presión, y se forman esto que se llaman cuñas desde el centro de alta presión. En lugar de ser concéntricos, empiezan a haber expansiones, o zonas expandidas, alejándose del centro. Y también tenemos lo que llamamos vaguadas, que es lo mismo que la cuña, pero asociado a los centros de bajas presiones. Y lo importante de esto es que el viento, al tener este movimiento, generalmente genera este movimiento, como se ve acá, más o menos siguiendo las isobaras,
por lo menos esto se da en altura, se da perfectamente, bien paralelo, como les decía, las altas a la izquierda, las bajas a la derecha. Y bueno, en superficie tiene el efecto de rozamiento, lo cual lo desvía un poco más. Pero bueno, una vez que las masas de aire comienzan a elevarse y a llegar a esta altura, empiezan a seguir en las isobaras y a hacer este movimiento. Y generalmente, una vez pasada la baja presión o la vaguada, ya se fomenta, se estimula el ascenso de manera tal que la nubosidad y las precipitaciones generalmente están pasando la vaguada. O sea, generalmente en estos movimientos y en estas isobaras, este sector es el que en un pronóstico se modela como sector con alta probabilidad de precipitación, el que está pasando lo que es la vaguada. La vaguada, que son esas proyecciones de isobaras asociadas al centro de baja presión. Acá simplemente para dar un ejemplo, esto es un mapa interactivo que se puede acceder, después el link creo que está en el aula virtual, no sé si lo puse, si no me lo piden, que se ven movimientos, los vientos estos se ven en movimiento, digamos, acá yo hice una captura de pantalla, pero esto se ve en movimiento, mientras mayor sea el viento, mayor son estos vectores que se ven aquí. Esto es el hemisferio sur, visto perfectamente desde abajo, sería el polo sur. Siempre tenemos una zona, si miran un poco lo que es el modelo general de circulación atmosférica, hablamos de una faja de baja presión, que se ve casi perfectamente, a los 60 grados de latitud sur, que sería todo este círculo de baja presión. Eso en un modelo general. Fíjense en colores rojizos, tenemos perfectos ciclones, siempre hay varios ciclones en esta faja de baja presión, que se ven bien en rojo y se ven perfectamente los giros alrededor o en torno a estos centros. Como esto es prácticamente no hay continente, esto realmente se respeta mucho. El modelo general plantea una baja a los 60 que al no haber continente prácticamente se respeta en su totalidad, solamente acá hace siempre un poco de ruido el sur de Argentina, porque bueno, genera esa diferencia entre continente y océano. Pero si no, tenemos una perfecta baja aquí. Y bueno, acá tenemos algo de continente y generalmente, y asociado al modelo general, tenemos una alta presión a los 90 grados, si recuerdan el modelo general. Esto es en superficie, y fíjense que si miran, los vientos generalmente cruzan. O sea, nosotros en los colores tenemos la presión. Más rojizo, menor presión, más amarillo, mayor presión. Y las líneas, los vientos, cruzan un poco las isobaras. Un poco por lo que les decía. En superficie, por rozamiento, se cruzan las isobaras. Fíjense, va y se cruzan. Ahora, ¿qué pasa en altura? Esto es, creo que era, yo no me acuerdo si era 800, una altura geopotencial de 800. Fíjense cómo copian casi perfectamente. Fíjense cómo copian casi perfectamente los vientos a las isobaras, un poco lo que les decía. En altura, sin presión, sin fuerza de fricción, sin rozamiento, los vientos copian perfectamente las isobaras en este modelo. Y es de hecho lo que sucede. ¿Qué tenemos acá? Esto si nosotros veíamos un poco lo que les decía yo, las vaguadas, fíjense, en torno a una baja presión, acá tenemos una zona donde habría lo que sería la parte de la vaguada, lo que yo les mostraba acá, pasando la vaguada, pasando la baja presión, condiciones de mal tiempo se supone. Entonces yo acá les quería remarcar eso. En este sector, por ejemplo, podríamos ver algún otro, podríamos hablar de podríamos hablar de este aquí. Pero bueno, generalmente las zonas de nubosidad asociadas un poco a estas vaguadas. Así que un poco para ver en la práctica algo que sucede. Esto es del día 31 de agosto. Bueno, y un poco en base a esto que es la circulación atmosférica y los vientos, algo habíamos visto, cómo tenemos sectores del planeta con superávit de energía y sectores del planeta con déficit de energía. Y obviamente esto no genera que se caliente permanentemente el planeta en este sector y que se enfríe permanentemente en este sector, si no sería otra realidad, sino que tenemos muchos mecanismos que permiten transferencias de calor entre las latitudes más tropicales y las latitudes más templadas o polares. Así que bueno, esos flujos de calor son debidos básicamente a la circulación de la atmósfera y a la circulación de los océanos, que permiten redistribuir ese calor que es superavitario en términos de radiación, es superavitario en las latitudes subtropicales.
Y bueno, acá nuevamente el modelo de circulación atmosférica, que ya tendrían que ir teniéndolo bien repasado porque es un tema de examen, recuerden bien, las altas presiones subtropicales a los 30, latitud sur y norte, esto es un modelo general. Recuerden que el supuesto de modelo es que es una superficie homogénea. Al incorporar a este modelo los continentes, todo cambia obviamente, más en el hemisferio norte que tenemos una gran masa continental, no tanto en el hemisferio sur. Y bueno, y estos son los vientos resultantes, siempre desde las altas presiones, por ejemplo las 30 de altas presiones subtropicales, hacia el Ecuador, por ejemplo, que es una faja de baja presión, desviado hacia la izquierda por Coriolis. Desde las altas subtropicales hacia las bajas presiones subpolares, desviado hacia la izquierda por Coriolis. Y las altas polares, a los 90 grados, desviado hacia la izquierda por Coriolis hacia las bajas subpolares. Estos entonces son los vientos resultantes, los que se dan desde las 30 hasta 0, tanto en hemisferio norte como sur, se los llaman vientos alisios, son del sureste en nuestro hemisferio y son del noreste en el hemisferio norte. Luego tenemos los oestes dominantes, vientos del oeste, tanto en la franja de 30 a 60, siempre tenemos vientos del oeste, como una circulación general, desde los 30 hacia los 60, con sentido, en este caso, sud-oeste en el hemisferio norte y noroeste en el hemisferio sur. Y luego tenemos los estes polares, que en nuestro hemisferio tienen sentido sudeste. Siempre los vientos, recuerden, siempre se indican por su proveniencia. O sea, por más que podamos decir que los vientos estes polares se dirigen hacia el noroeste, nosotros siempre mencionamos al viento por su procedencia, o sea, son vientos del sureste. Y bueno, acá tenemos un mapa general de circulación, no es un mapa general, sino es un mapa promedio, una circulación promedio climática planetaria en enero, en nuestro verano, digamos, y en nuestro invierno, y marca esta zona, ITCZ sería Intertropical Convergence Zone, zona de convergencia intertropical, que sería la zona, lo que sería la baja ecuatorial, la baja presión ecuatorial, hacia donde se dirigen los alisios. Bueno, esa baja se desplaza en invierno obviamente se desplaza hacia el norte porque sigue la trayectoria solar, siempre asociado la baja ecuatorial a la alta intensidad de los rayos solares, que hace calentar mucho esa zona, y por ende, como les decía, zonas de altas temperaturas están asociadas a bajas presiones. Fíjense cómo en zonas más continentales se desplaza más todavía hacia el norte, mientras que en zonas más oceánicas y en nuestro verano tiene que desplazarse hacia el sur. Fíjense que el desplazamiento hacia el sur en verano no es tan marcado como el desplazamiento hacia el norte por la continentalidad. Otra cosa, fíjense que nosotros en el hemisferio sur prácticamente no tenemos altas presiones. Se ve acá en Australia, lo sumo, pero generalmente no hay altas presiones en los continentes, porque no es tan continental en el hemisferio sur. Entonces no hay un enfriamiento tan marcado del continente que derive en una alta presión como un sistema permanente. Mientras que en el invierno del hemisferio norte sí tenemos altas presiones por las muy bajas temperaturas. Así que se forman centros de alta presión dentro del continente en el hemisferio sur. Y recuerden, los centros de altas presiones son emisores de vientos, centros emisores. Fíjense que todos los vientos resultantes, desviados por Coriolis, pero bueno, son los vientos resultantes desde los centros de alta presión hacia las bajas presiones. Y se dan en el continente en el invierno del hemisferio norte, mientras que nosotros no tenemos centros de altas presiones continentales. Por eso, al ser centros emisores, los inviernos continentales son muy secos. Toda esta zona que emite vientos desde una zona continental, muy difícilmente estos vientos generen lluvias, porque son masas secas que provienen del continente. Los vientos que traen humedad son los vientos que pueden luego desencadenar alguna precipitación. Entonces, que es la situación contraria en toda esta zona, en nuestro invierno. Esta zona, el verano del hemisferio norte, se mantiene con mucha mayor temperatura, y fíjense esta llegada de vientos oceánicos en un momento de mucha temperatura para ese hemisferio, y bueno, es lo que genera las precipitaciones en ese momento del año. A esto está asociado lo que se llaman monzones, que son los vientos asociados por las llegadas de este tipo de
de vientos muy característicos en zonas tan continentales que en el verano del hemisferio norte se generan estos centros de bajas presiones que atraen vientos oceánicos con mucha humedad que van a desencadenar en precipitaciones seguramente. Así que bueno, esto es un poco un panorama general de lo que son las presiones a lo largo de todo el planeta y en los dos momentos extremos en julio y en enero. Algo que les comentaba, estos son los dos anticiclones semipermanentes a los 30 grados prácticamente de latitud. En nuestro invierno obviamente se van un poquito más al norte y en el verano deberían estar, generalmente nosotros hablamos de que están en el verano, están un poquito más al sur de 30 grados, pero bueno. Bueno, les decía eso, que la depresión del noroeste argentino, DNOA, lo van a encontrar como sigla, es esta L que se ve acá, esta baja presión, en una zona de muy elevada temperatura que se calienta mucho en verano y por ende genera ese centro de baja presión que atrae vientos, es muy importante, porque fíjense que estos vientos alisios que se formarían hacia el Ecuador son desviados y son atraídos por este centro de baja presión y es el motivo básicamente por el cual las masas del océano Atlántico a lo largo sobre todo sobre el semestre cálido son atraídas para ingresar al continente más o menos hasta lo que es el río Colorado y es por eso, no solamente por la alta presión que hay en el Atlántico, sino por esta atracción de la depresión del noroeste argentino, la que hace atraer y cargar de humedad las masas de aire que llegan a nuestras latitudes. Por eso son tan importantes ambos centros, el de alta presión del Atlántico como emisor de vientos cargados de humedad y el centro de baja presión del noroeste argentino, quien atrae esos vientos hacia el centro del país. Luego, obviamente, esa masa de alta humedad no es suficiente, no es condición suficiente para la lluvia, ya vamos a verlo. Luego tiene que producirse algún fenómeno que eleve esas masas de aire para que se enfríen y generen nubosidad y eventualmente precipitación. Pero bueno, esto es un mapa general de circulación y de las presiones planetarias en dos momentos del año. Bueno, eso sería rápidamente todo los contenidos teóricos para estas dos temáticas. Así que no sé si les quedó alguna duda de la clase. Yo por de pronto ahora voy a dejar de grabar, así después puedo subir.